Hoy día, en el Evangelio vemos que el Señor, ¿de qué trataba el Evangelio? De la curación de un leproso. La lepra era la enfermedad más temida en aquel tiempo. Hablando de enfermedades, dice que un señor estaba muy mal allá en el hospital y la esposa le lleva a su niño para que lo viera su papá. Y llega el niño allá al hospital y le miraba los pies, hasta que el papá, ya sorprendido, le dice: hijo, ¿por qué me mira los pies? Es que mi mamá ha dicho que tú tienes un pie en el otro mundo. Y él miraba cuál pie estaba en el otro mundo. Los niños son bien inocentes. Los chistes de enfermedades. Dice que también un señor estaba enfermo, a punto de morir, allá en su lecho de muerte. Y de la cocina venía un aroma delicioso de tamales, se le encantaban los tamales. Haciendo su último esfuerzo, se levanta y arrastrándose va a la cocina, está levantando la tapa de la olla de tamales y un manotón, ¡plum!, lo derrumba. Se da cuenta, era su mujer. Ni se te ocurre, esos tamales son para tu velorio. Mala, ¿no? Los chistes de enfermedades. Los chistes de enfermedades, ¿no? Y también hay el chiste de la diabetes. Algunos quizás no lo van a entender porque, bueno, dice que un señor vivía acá, un muchacho aquí en la capital, y su familia vivía en provincia. Un día le llama a su mamá: hola mamita, ¿cómo estás? Bien, bien, la que está mal es la abuelita. ¿Qué le pasó a la abuelita? Se le mezcló la orina con el azúcar. ¿Qué? ¿Le da diabetes? No, tomó el té en el vacío. Como la viejita ya no sabía que tomaba, ¿no? Ya no sabía que tomaba, la viejita había perdido la memoria. Bueno, la diabetes. Bien, esto les decía que en tiempo de Jesús la lepra era la enfermedad más temida y se creía que la enfermedad era fruto del pecado. Ahora ya no entendemos así. Hay gente muy sana que a veces le da terribles enfermedades. San Alfonso María de Ligorio sufría de la gota. Entonces la enfermedad no entendemos ya porque sea un castigo de Dios, pero antes se entendía así. Hay gente que a veces todavía entiende así porque dice: ¿qué estaré pagando? ¿Qué habré hecho? No es porque estés pagando, sino que te tocó la lotería. Pues. Nos tocó, además, avanza el tiempo y las enfermedades llegan. A partir de los 40 ya empieza, yo siempre digo, el cuerpo es como una máquina, que cuando está nueva la máquina funciona a la perfección. Pero pasa el tiempo y empieza a chirriar, hay que llevar al técnico y entonces así es el cuerpo. A veces viene enfermedad, para no irse, simplemente las controlamos. Yo tengo varias. Entonces, la enfermedad en aquel tiempo creían que era el fruto del pecado. Ahora ya entendemos si no es un proceso normal que sucede. A veces son desarreglos que hacemos también, por supuesto, pero no es Dios, sino es la misma naturaleza. Dice: Dios perdona siempre. Los hombres a veces. La naturaleza nunca. Lo que haces, no te cuidas de joven, ya pues después. Entonces van a venir algunos achaques. Entonces, pero en ese tiempo se creía que la enfermedad era fruto del pecado. Y si tu enfermedad era pequeña, quería decir que tu pecado había sido pequeño. Y tu enfermedad era tan grande como la lepra, quería decir que tu enfermedad, tu pecado había sido muy grande. Y por tanto, el enfermo sufría en su cuerpo físicamente, en su mente, no, y en su espíritu, porque tenía un cargo de conciencia, se sentía culpable. Y a los enfermos se les recluía, ¿no? Porque eran impuros, eran pecadores. No hay que tocarlos porque me voy a contaminar de su pecado.
Y mucho más, los leprosos vivían en condiciones infrahumanas, en leprosorios. Y andaban con una campanita para que la gente, un leproso, se iba corriendo. Y si lo encontraban leproso en la campana, lo mataban a pedradas o a palos. Entonces así era la situación. Es interesante ver cómo la gente huye de los leprosos y el Señor no huye. Permite que se acerque el leproso. Y quizás lo que les ocasionaba no era tan... Porque incluso ahora la lepra se ha descubierto que no es contagiosa, sino que la lepra dicen que es una enfermedad de un problema de sistema inmunológico, ¿no? Y entonces, claro, si te sientes culpable, los miedos, a lo mejor tus defensas bajan y... Entonces, el Señor, ¿qué hace? Como les decía, mientras que los leprosos se les recluía y la gente huía de los leprosos, el Señor permite que se acerquen los leprosos o Él se acerca. Y es más, en este caso lo toca. Queda limpio. Es interesante ver cómo se sana este hombre entonces con la cercanía de Cristo. Si queremos quedar sanos de nuestras lepras, del pecado, tenemos que acercarnos a Él. Pero a veces hay como un arte del demonio que nos dice, con esos pecados te vas a acercar a Dios, Él es puro, santo. ¿Cómo te vas a acercar? No, tú no. Entonces la gente por eso permanece lejos de Dios. Más bien hay que descubrir que así como estamos, el Señor quiere que nos acerquemos. Porque no somos nosotros los que nos vamos a limpiar, no somos nosotros los que nos vamos a liberar. Él nos va a limpiar, Él nos va a liberar. Entonces, y lo importante es que nos acerquemos. Y la cercanía de Cristo es la que nos va a limpiar, nos va a purificar. Entonces, este mensaje, Dios permite que nos acerquemos, no quiere que le tengamos miedo, quiere que le tengamos confianza y que nos acerquemos. Y este hombre le pide a Dios, a Jesús, que le limpie, que le cure. Es la oración, también el poder de la oración. Hay que orar, hay que acercarnos a Cristo a través de la oración. Y es esa cercanía y es esa oración la que nos va a limpiar. Vamos a pedirle al Señor la gracia de acercarnos a Él y tener siempre una vida de oración. Se ponen de pie.